¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de movimiento. En este caso vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. Como su nombre lo dice, un movimiento que se desarrolla en una recta. Para eso vamos a mirar algunas características. Una de ellas es que el cuerpo se mueve con velocidad constante, por lo tanto el módulo no cambia el módulo de velocidad. Otro, que recorre espacios iguales en intervalos de tiempos iguales y que la ecuación horaria o la función horaria de las posiciones es lineal de primer grado. Vamos a anotar aquí una recta en la cual vamos a colocar un cuerpo, en este caso un móvil, y vamos a ver qué sucede ahí. Bien, acá tenemos nuestro auto, nuestro supuesto auto, ¿verdad? En este caso. Acá lo que tenemos que hacer es poner un punto de referencia y le vamos a poner al punto de referencia punto 0, donde empieza el movimiento, donde se empiezan a contar los tiempos. Bueno, acá está nuestro vehículo, nuestro autito, bueno, un supuesto auto. Bueno, lo que tenemos que hacer es poner un punto de referencia de la posición del que va a partir este móvil. El punto 0, 0 metros de esta o 0 kilómetros de esta pista. Y en ese momento se va a tomar el tiempo 0 también. En ese instante, tiempo 0 sería entonces en este caso el tiempo inicial. Y le vamos a llamar T sub 0 o tiempo inicial. Lo mismo va a ser la posición con la que parte, la posición inicial. Y la vamos a representar con la letra S sub 0 o S inicial. Esa será la posición inicial. Bien, vamos a suponer que esta pista tiene 4 metros de longitud. Y este móvil la quiere recorrer. Muy importante, una de las características del movimiento uniforme es que mantiene la velocidad constante en todo momento. Entonces quiere decir que a partir de eso va a recorrer espacios iguales en intervalos de tiempos iguales. Muy bien, aquí podemos observar que la escala va hasta 4. De 0 a 1 tenemos 1 metro. Del 1 al 2 tenemos 1 metro recorrido. Del 2 al 3 1 metro. Y por cada uno 1 metro. Este móvil se va a desplazar a 1 metro por segundo. Significa que va a recorrer 1 metro en 1 segundo. Entonces vamos a graficar eso. Tenemos una rapidez o una velocidad de 1 metro por segundo. Significa que va a recorrer 1 metro en 1 segundo. Correcto, quedaría de esta manera. 1 metro lo hace en 1 segundo. Otro metro en otro segundo y así sucesivamente. De aquí podemos nosotros decir o sacar una conclusión que recorre espacios iguales en intervalos de tiempos iguales. Como nosotros sabemos que la velocidad media de un cuerpo, de un móvil, está dada por la variación de posición y el tiempo transcurrido, entonces vamos a observar lo siguiente. Ahí tenemos nosotros que nuestra velocidad media es igual a la variación de posición, que sería delta S, dividido la variación de tiempo, que es delta t. Vamos a reemplazar los valores a lo que corresponde delta s y a lo que corresponde delta t. Entonces la variación, en este caso de posición o la variación de espacio, va a estar dada por la posición final del móvil menos la posición inicial en un tiempo o en una variación de tiempo, ¿verdad? Que sería tiempo final menos tiempo inicial. Esta sería la variación que hay de tiempo y esta sería la variación de posición. Entonces, la velocidad está dada por el cociente entre la posición o la variación de posición y el tiempo transcurrido. Vamos a ver un poco cómo queda esta ecuación. Si nosotros consideramos el comienzo de un movimiento o el inicio de un movimiento, cuando se toman los tiempos, entonces mi tiempo inicial tiene que valer necesariamente 0, entonces desaparece esta t sub 0. Me queda solamente el tiempo final o el tiempo total de recorrido. Me quedaría de esta manera. Ahora vamos nosotros a despejar la posición final para poder construir nuestra función horaria. Bien, aquí lo que hicimos fue llevar esta t, el tiempo que estaba dividiendo, a multiplicar con la velocidad y me queda que es igual a el espacio final menos el espacio inicial. Ahora vamos a pasar nuestra posición inicial al otro miembro sumando. Correcto, quedaría de esta manera. Posición inicial más velocidad por tiempo es igual a la posición final del cuerpo. Al movimiento uniforme lo podemos clasificar de dos maneras. Una, que el movimiento puede ser progresivo, y el otro que puede ser regresivo.
El movimiento es progresivo cuando este se aleja del origen. Vamos a suponer una recta en donde vamos a encontrar a un móvil en una posición inicial 0 o origen de las posiciones. Como notamos, el móvil se movió del punto 0 al punto 4 y a medida que pasa el tiempo se va alejando del origen. A este tipo de movimiento se le llama movimiento progresivo y se caracteriza por tener al vector de velocidad mayor que 0. Esto significa que la velocidad va a tener signo positivo. El movimiento regresivo es cuando el móvil se aproxima o se acerca al origen de las posiciones. Tenemos al siguiente móvil ahora ya en forma invertida, se dirige hacia el origen y a medida que pasa el tiempo va a ir cambiando su posición, acercándose al origen. Este tipo de movimiento se caracteriza por tener al módulo de la velocidad menor que 0. O sea que la velocidad va a tener signo negativo y eso me va a indicar que se está acercando o viene al origen, vuelve al origen. Vamos a observar también, voy a poner un ejemplo en la ecuación cuando se nos presenta la ecuación, una función horaria, los elementos dentro de esta ecuación. Tenemos esta función horaria donde tenemos que la posición es igual a 2 menos 5t. Y nos dice, en el problema nos puede decir en unidades del sistema internacional o en unidades del SI. Significa que todas las magnitudes tienen unidades de medida en el sistema internacional. Como sabemos, la posición o la distancia recorrida se mide en metros, la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Ahora, vamos a identificar estas magnitudes de esta ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a proyectar nuestra ecuación o nuestra función horaria de las posiciones original para mirar un poco y relacionar ahí estos valores. Bien, la fórmula que nosotros conocemos es posiciones igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Yo le pongo más menos acá para tener en cuenta ese signo, porque el valor de la velocidad puede tener un valor negativo. Puede ser negativo si era regresivo y positivo si era progresivo. Vamos a analizar un poco esta ecuación. Como notamos, el primer valor numérico que no tiene variables, que significa que no tiene letra, y la única letra que puede estar en la ecuación es la t, que es la variante, ¿verdad? En este caso es la magnitud que va a variar porque a medida que el problema nos exige en un determinado tiempo, entonces esto va a ir variando a medida que el problema me va exigiendo esas condiciones o me condiciona en este caso. Ahora, el valor independiente, el valor que no tiene letra, que no tiene t, es el valor de la posición inicial. Es el valor de la posición inicial. Entonces, la posición inicial para este móvil tiene un valor de 2 metros. Correcto, 2 metros. Muy bien. Vamos a pasar al otro valor que dice menos 5. Menos 5 está pegado con la t, por lo tanto, el valor menos 5 le correspondería entonces a la velocidad. Y vamos a tener un valor de menos 5 metros por segundo de la velocidad para este ejemplo. Correcto. Entonces, estos son los valores que estaban ocultos dentro de nuestra ecuación. Voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Bueno, vamos a suponer esta ecuación. S es igual a 10t. ¿Qué sucede aquí? Si yo proyecto mi ecuación principal, la original, vamos a observar lo siguiente. Aquí podemos notar que el único valor que tenemos en la ecuación es el 10 que está pegado con la t. Y dijimos que el valor que estaba pegado con la t le correspondía a la velocidad. ¿Qué sucedió con la posición inicial? Vale 0. ¿Por qué? Porque partió del origen de las posiciones. El origen de las posiciones siempre va a ser nuestra referencia 0, ¿verdad? La posición 0. Tiene posición inicial 0 entonces, como notamos ahí. Y el valor de la velocidad, como es positiva nuestra velocidad, entonces va a tener un valor de 10 metros por segundo positivo. Correcto. De esta manera también se puede presentar en una situación problemática. Quiero mostrarles un último ejemplo y luego ya vamos a ver un poco también los gráficos de este movimiento. También se puede presentar de esta manera.
S es igual a T. Entonces, ¿qué significa? Que solamente tenemos un valor. El valor que está pegado con la T es el valor de la velocidad, como sabemos. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Como en toda variable, en una ecuación, el valor que está escondido, que no se ve, que no se pinta, es el valor de la unidad. Vale 1 metro por segundo el valor de la velocidad para esta ecuación. Y la posición inicial, como no tenemos término independiente, vale 0. Entonces, de esta manera descubrimos los datos ocultos dentro de nuestra ecuación para esos casos. Bien, correcto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar un poco con los gráficos rapidito para poder mirar qué sucede y cómo se comportan la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Correcto. Aquí podemos notar nosotros una vertical y una horizontal. Sería la cuarta parte de un plano cartesiano. Como sabemos, son valores positivos para arriba y para la derecha también en un plano cartesiano. Bien, lo que vamos a observar aquí es que la vertical le corresponde a la posición y la medimos en metros en el sistema internacional. Y en la horizontal tenemos al tiempo y se mide en segundos. O sea que a medida que pasa el tiempo, esta línea también se va a mover según mi función horaria. Entonces vamos a ver qué sucede. El móvil, el cuerpo, puede partir también de una posición por debajo de lo que sería el punto de referencia o el punto cero. Entonces, el primer caso lo vamos a hacer así. Vamos a suponer que el cuerpo parte de un punto negativo de la recta. Para eso voy a trazar una recta y les voy a mostrar cómo funcionan las escalas numéricas. Acá podemos notar en nuestra escala numérica el punto de referencia 0, este es el origen de las posiciones. Si el móvil parte de una posición negativa por debajo del 0, entonces vamos a tener el siguiente gráfico. Vamos a tener este caso. Dijimos que partió de la posición menos 3, o sea que de los negativos, de las posiciones negativas, por debajo del punto 0 de nuestro eje vertical, de una posición negativa. Como notamos, a medida que pasa el tiempo, va a pasar por el origen y luego se va a alejar hasta el infinito. Se va a alejar. Este móvil se va a alejar, como podemos notar aquí también. Si el móvil tiene velocidad positiva, va a pasar por el origen y luego se va a alejar a través del tiempo, ¿verdad? A la vez que pasa el tiempo se aleja. Entonces acá nosotros tenemos, para este gráfico, le vamos a tildar a este que tiene el vector de velocidad, va a ser positivo. Cuando decimos que es positivo, nos estamos refiriendo que es mayor que 0. Como notamos nosotros aquí en nuestra escala numérica, los valores mayores que 0 son positivos y los menores que 0 son negativos. Por eso le vamos a poner nosotros que a velocidad, cuando el vector de velocidad es mayor que 0, vamos a tener un movimiento progresivo con el tiempo, donde se vaya alejando del punto de referencia 0 a medida que pasa el tiempo. Vamos a tomar otro ejemplo también. Muy bien, vamos a suponer ahora, siempre con la condición de que mi velocidad es mayor que 0, o sea que tiene valor positivo, a la posición en función del tiempo, vamos a considerar. Bien, ahora el móvil está en la posición inicial 0, parte de la posición inicial 0 en el tiempo 0. A medida que va pasando el tiempo, este va a ir ocupando diferentes posiciones mayor que 0. Vamos a observar aquí. Mi posición inicial es 0 y a medida que pasa el tiempo va a ir tomando posiciones positivas y se va a ir alejando del punto 0 en forma positiva. Entonces vemos otro ejemplo de un movimiento progresivo. Vamos al último. Bien, se puede dar esta situación también. Cuando la velocidad es mayor que 0, o sea que es positiva, puede partir de un punto por delante del origen de las posiciones. Notamos aquí, este es nuestro origen de las posiciones y parte de la posición 1, por ejemplo, mayor que 0. Y también, a medida que pasa el tiempo, se va a ir alejando del origen. Como notamos aquí, se va a ir hasta los infinitos en forma positiva. Y es otro ejemplo del movimiento progresivo. Ahora vamos a trabajar un poco con el movimiento regresivo. Bien, para el movimiento regresivo, nuestra velocidad tiene que ser negativa. Entonces tiene que ser menor que 0. Correcto. Vamos a suponer ahora que nuestra posición inicial
va a estar en el punto 3. Del punto 3 positivo de la recta va a ir en dirección al origen de las posiciones. Sería de esta manera: posición inicial de un lugar positivo de la recta. A medida que pasa el tiempo, esta recta va a descender hasta llegar al punto 0 de posición. En un instante dado va a llegar al origen de las posiciones. Con el tiempo se acerca, se aproxima, vuelve, retorna. Entonces es un movimiento regresivo porque mi velocidad tiene un valor negativo, ¿sí? Entonces de esta manera desciende mi recta y se acerca al origen. En este caso tendríamos que estar en este punto y con el tiempo nos vamos a acercar al origen. Y si pasa más el tiempo, nos vamos a ir hacia los negativos, hacia los valores negativos. Bien, velocidad en función del tiempo. Vamos a ver qué sucede. Como sabemos nosotros, la velocidad es constante, o sea que no varía en el transcurrir del tiempo. ¿Cómo sería entonces el gráfico? Sí, va a ser una recta paralela al eje de los tiempos. Aquí notamos que es una recta que en todos los instantes dados va a tener el mismo valor, esta velocidad. Y acá comprobamos nosotros que mi velocidad es constante y es un movimiento uniforme. Velocidad constante, no varía la velocidad, se mantiene constante en todos los instantes. También se puede dar de la siguiente manera. Acá podemos observar que la velocidad ahora está por debajo del 0, tiene velocidad negativa, velocidad menor que 0, pero se mantiene constante. Movimiento uniforme también. Va a estar por debajo del 0 mi gráfica porque la velocidad es negativa, ¿sí? Entonces también va a ser una recta paralela al eje de los tiempos, porque en todos los instantes vamos a mantener esa velocidad negativa. Entonces quedaría de esta manera: velocidad constante, la misma velocidad en todos los instantes, en todos los tiempos, y por debajo del 0 porque cuando es regresivo tenemos velocidad menor que 0 o negativa. En el caso anterior estaba por aquí la velocidad porque tenía velocidad positiva, y en ese caso era progresivo su movimiento. Bien, espero que hayan entendido esta parte. Ahora vamos a trabajar con lo que serían los problemitas. El problema A nos dice: un cuerpo se mueve según trayectoria rectilínea obedeciendo a la función horaria. S es igual a 10 menos 2t en unidades del SI. Nos pide su posición inicial y su velocidad. Su posición en el instante 3 segundos, el instante en que pasa por el origen de las posiciones y la distancia recorrida en el intervalo de 1 segundo a 10 segundos. Vamos a resolver el primer punto. Lo que hacemos aquí es copiar la ecuación que nos da el problema y luego proyectamos la ecuación original. Entonces relacionamos el término independiente que no tiene variable, que no tiene letra, entonces la relacionamos directamente con la posición inicial y decimos entonces que su posición inicial es de 10 metros porque está en el sistema internacional. Tenemos el primer punto. Luego me pide la velocidad y vamos a relacionar también con nuestra ecuación. Entonces la velocidad tiene un valor de menos 2. La velocidad está pegado con el tiempo, entonces su velocidad es de menos 2 metros por segundo porque está en el sistema internacional. El número 2 dice que quiere saber la posición a los 3 segundos. Copiamos la ecuación que nos da el problema. Nuevamente 10 menos 2t. Y lo que reemplazamos es el tiempo. Entonces es un cálculo directo. 2 por, en este caso 3. La posición a los 3 segundos va a ser de 10 menos 6, 4 metros. Primero se hacen los productos, luego le sumen las restas. El punto 3 nos pide el instante en que el cuerpo pasa por el origen de las posiciones. Volvemos a copiar nuestra función horaria que nos da el problema y queremos nosotros hallar este tiempo de cuando esa posición final va a ser 0. El origen es 0. Entonces va a ser 10 menos 2t. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ver que este paquete de 2t tiene signo menos. Voy a pasar al otro miembro con signo positivo y va a quedar de esta manera. 2t va a ser igual a 10. Por lo tanto, ahora el 2 está multiplicando con la t. Lo paso nuevamente al otro miembro, pero ahora ya va a ir a dividir ya.
el tiempo que tarda para llegar al origen de las posiciones es de 5 segundos. Entonces, este sería el punto número 3. El punto 4 nos dice que quiere saber el camino recorrido entre 1 y 10 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la ecuación de variación de posición. Vamos a restar las posiciones a los 1 segundo menos a los 2 segundos para ver cuánto fue lo que recorrió en total. Vamos a hacer los cálculos ideales para cada una de las situaciones. Correcto, lo que vamos a hacer es copiar la ecuación, pero la vamos a condicionar a los 1 segundo. Entonces va a ser 10 menos 2 por el tiempo, y el tiempo lo que vamos a reemplazar por 1 segundo. Va a ser 10 menos 2 por 1. Vamos a tener como resultado 10 menos 2 es 8 metros. Entonces posición 1 va a valer 8 metros y reemplazamos en nuestra ecuación 8 menos. Ahora vamos a llegar ya a los 10 segundos. Volvemos a copiar la ecuación, pero le condicionamos ahora que va a ser a los 10 segundos. Entonces va a ser 10 menos 2 por 10. Menos 10 metros. Menos 10 metros, porque 2 por 10 es 20, negativo 10 menos 20 menos 10. Menos 10 metros. Ese resultado vamos a poner en nuestra ecuación. Ponemos un paréntesis, menos 10. Ahora, como están multiplicándose los signos, le hacemos menos por menos más. Va a sumar 8 más 10. Se multiplican los signos. Como resultado voy a tener que recorrió de 1 a 10 segundos, recorrió 18 metros. El esquema para el problema B. Entonces observamos nosotros, vamos a ver acá el tren que tiene 200 metros de longitud y un puente que va a ser un puente de 150 metros. 150 metros es la longitud del puente. Bueno, ¿cuándo va a terminar este movimiento del cruce? Cuando el tren lo pase por completo. Por lo tanto, yo voy a tener aquí una situación. Voy a tener que tiene que pasar todo el tren más todo el puente. Entonces, la posición final de este cuerpo, de este tren, la posición final para el movimiento va a ser la longitud del tren más la longitud del puente. Entonces vamos a sumar nosotros esos datos. 200 metros por un lado más 150 metros por otro lado. Entonces, ¿cuándo va a pasar o atravesar todo el tren? Cuando haya recorrido una distancia de 350 metros. A partir de esto, entonces nosotros ya podemos aplicar la función horaria de las posiciones, que está dada por la posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo transcurrido. Decimos que esto va a valer 350. Esto lo consideramos posición inicial 0, entonces le ponemos 0, más la velocidad del tren que dijimos que valía 50 metros por segundo por el tiempo transcurrido. Lo que me quedaría de manera más resumida sería 350 igual a 50 por tiempo. Despejamos el tiempo, 50 está multiplicando, va a pasar al otro miembro a dividir. Entonces me va a quedar de esta manera, 350 dividido 50, esto va a ser igual al tiempo transcurrido. Cancelamos los ceros, 35 dividido 5 son 7, entonces el tiempo que le va a tomar al tren para cruzar todo el puente va a ser de 7 segundos. Entonces el segundo problema se resuelve de esta manera. El ejercicio C nos dice: un móvil se va a velocidad constante, recorre 1000 yardas en 3 minutos. Calcula la velocidad del móvil en metros por segundo. Extraemos los datos y las incógnitas. Bueno, está en yardas la distancia y tenemos que pasar al sistema internacional a metros. Para eso vamos a hacer una relación y una regla de 3 simple y vamos a calcular. Relacionamos. Una yarda equivale a 0,9144 metros y queremos saber cuánto va a valer 1000 yardas en metros. Hacemos un cálculo cruzado y resolvemos. Entonces, vamos a multiplicar
1000 yardas por 0,9144 dividido una yarda. Resolvemos y vamos a tener como resultado 914,4 metros. Ya tenemos ya nuestra distancia en metros. Ahora tenemos que pasar también nuestro tiempo en segundos. Volvemos a relacionar. Sabemos que un minuto vale 60 segundos y queremos saber cuántos segundos son 3 minutos. Cruzamos, multiplicamos y dividimos con un minuto. Simplificamos la unidad de medida y resolvemos. Nos da como resultado 180 segundos. Ahora ya podemos resolver ya. Como nos pide la velocidad, entonces vamos a relacionar la variación de espacio dividido el tiempo. Reemplazamos los valores y vamos a resolver la operación. Este móvil está yendo a una velocidad de 5,08 metros por segundo aproximadamente. El problema número 4 dice: un punto material viaja a velocidad constante de 1 legua por hora. Calcula la distancia recorrida en 25 minutos. Expresa el resultado en yardas, pies y millas terrestres. Extraemos los datos. Ahí tenemos la velocidad, 1 legua por hora, el tiempo 25 minutos y la variación de posición es, en este caso es la incógnita, es lo que tenemos que calcular. Nosotros sabemos bien que la velocidad de un cuerpo está dada entre la relación de la variación de posición y el tiempo. Yo quiero la variación de posición, entonces va a ser el producto entre la velocidad y el tiempo transcurrido. Entonces a esto tengo que llegar. Tengo la velocidad en leguas por horas, pero me condiciona el problema, me dice que quiere el resultado en yardas, pies y millas terrestres. Sería interesante aquí unificar las unidades de medida para luego poder pasar el resultado a las diferentes unidades de medida que me pide el problema. Vamos a convertir mi leguas por hora, ¿verdad?, a metros por segundo. Nosotros sabemos bien que una legua equivale a 5 kilómetros, por lo tanto este móvil va a ir a 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. 5 serían 1 legua por hora. 5 kilómetros por hora. Y vamos a pasar también nuestro minuto, ¿verdad?, a segundos, o vamos a pasar a hora. Podemos pasar a hora también y que nos quede el resultado en kilómetros, pero vamos a pasar mejor al sistema internacional para poder calcular de una manera más sencilla y más fácil. Vamos a pasar también ahora tanto nuestra velocidad que está en kilómetros por hora, también vamos a pasar a metros por segundo, y el tiempo que está en minutos a segundos. Aquí lo que hacemos nuevamente, dividimos con 3,6 para pasar al sistema internacional y vamos a tener como resultado 1,38 metros por segundo aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el tiempo a segundos. Lo que vamos a hacer ya directamente, porque sabemos que por regla de 3 simple al final se multiplica por 60, entonces pasamos 25 minutos a segundos multiplicando por 60 y vamos a tener el resultado siguiente: 1500 segundos. Ahora sí vamos a ver cuánto recorrió este móvil en ese tiempo. Vamos a reemplazar los valores en la ecuación. Vamos a realizar el cálculo de esa operación. Aproximadamente recorrió 2070 metros. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este camino recorrido que está en metros a las unidades de medida que me pidió el problema. La primera unidad de medida es yardas. Vamos a pasar a yardas. La relación va a ser la siguiente: una yarda, recordemos que vale 0,9144 metros. ¿Cuántas yardas van a valer 2070 metros? Hacemos una regla 3 simple y vamos a calcular. Resolvemos la operación, simplificamos las unidades de medida semejantes y nos va a dar como resultado: el primer resultado que nos sale es de 2263,77 yardas. Ahora vamos a pasar nuevamente a la siguiente unidad de medida. En este caso nos pide en pies. O sea que 2070 metros vamos a pasar a pies. Bueno, vamos a recordar un poco que un pie equivale a 0,3048 metros. ¿Y cuántos pies van a valer entonces 2070 metros? Hacemos la regla 3 simple y vamos a calcular. Nos da como resultado 6791,33 pies. Ahora nos pide el problema calcular esta distancia en milla terrestre. Recordemos que también hay millas náuticas. En este caso vamos a utilizar la relación de milla nomás. Como bien sabemos que una milla equivale a 1609,344 metros, queremos saber cuántas millas va a valer 2070 metros. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuestra regla de 3 simple y sacamos el resultado. Serían aproximadamente 1,28 millas.
Bueno, vamos avanzando. El ejercicio E nos dice la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente, y nos da el valor de la velocidad de la luz que se representa con la letra C, C minúscula, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al planeta Tierra y reflejarse volviendo al Sol? Si estos, la distancia Sol-Tierra, distan unos 149,6 millones de kilómetros. Entonces vamos a quitar los datos y la incógnita. Bien, ahí tenemos los datos. La C sería la velocidad de la luz en el vacío y vale 300.000 kilómetros por segundo. Nos pide el tiempo que tarda en llegar a la Tierra y rebotar nuevamente al Sol la luz del mismo Sol. Y nos da como datos también la distancia Sol-Tierra, que es de 149,6 kilómetros, millones de kilómetros. Bien, serían entonces 149,6 por 10 a la sexta kilómetros es la distancia Sol-Tierra. Bueno, para poder hallar el tiempo, sabemos nosotros que la velocidad es igual a la variación de posición, la variación de espacio dividido el tiempo transcurrido. Yo quiero el tiempo, entonces lo que voy a hacer es llevar esta T arriba, multiplicar con la B, pero la B tiene que bajar a dividir con la variación de posición. Entonces es un intercambio nomás, intercambiamos y ya tenemos la ecuación despejada. Ahora lo que vamos a hacer es razonar un poquito lo que me dice el problema, y me dice que quiere saber el tiempo que tarda en chocar en la Tierra la luz del Sol y volver otra vez al Sol, un rebote. Entonces la distancia va a ser el doble, 2 veces va a ser esto. Voy a multiplicar por 2 y voy a tener como resultado el siguiente valor. Bueno, multiplicando por 2 nos sale aproximadamente 299,2 por 10 a la sexta kilómetros, que serían en este caso 299,2 millones de kilómetros. Reemplazamos los valores y vamos a calcular. Aproximadamente 997,33 segundos.